Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí en esta noche. Estamos muy contentos. Bueno, todos son de la casa. Así que un saludo. Quiero a todos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Bueno, este domingo vamos a estar predicando por la noche. Vamos a predicar sobre la sabiduría de Dios. Pero por la mañana va a estar el pastor Wilfredo, que va a estar dirigiendo. Él va a predicar por la mañana. Así que venga el domingo, que va a recibir la bendición de Dios. Bueno, vamos a comenzar hoy este estudio de toda la Biblia, libro a libro. Pero quiero, antes de comenzar, vamos a comenzar por supuesto por el Antiguo Testamento. Recuerden que este es nuestro libro de texto. Aunque la Biblia es una pequeña biblioteca, precisamente de Biblia viene en biblioteca. Tiene 66 libros, 39 el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo. Bueno, nosotros como creyentes necesitamos tener un conocimiento general de la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a poder predicar? Y ahora más en estos tiempos, que hay un tiempo de tanta confusión, en un tiempo en que la gente está creyendo cosas que no son la verdad de Dios, y gente que están indecisas de dónde poder encontrar la verdad. Bueno, la verdad solamente se encuentra en Dios y en su palabra. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y vamos a recorrer libro a libro, pero de una forma concreta. Pero usted va a tener por lo menos una idea, o vamos a tener una idea, vamos a repasar esto, de lo que cada libro, de qué se trata, quién lo escribió, cuándo se escribió, el versículo clave, para qué se escribió, qué enseñanza tiene. O sea, vamos a tener una panorámica total acerca de la Biblia. Y esperamos que sea de bendición. El material no lo vamos a repartir hoy. Cuando terminemos el Antiguo Testamento vamos a dar el material completo del Antiguo Testamento y después vamos a dar el material completo del Nuevo Testamento. Así que yo espero que ustedes sigan estos estudios. Así que vamos a estar quizás, no sé, 2 o 3 meses, o por lo menos 2 meses quizás, en estos estudios. Así que esperamos que sea de bendición. Bueno, vamos a comenzar por el Antiguo Testamento, por lo que se llama la ley, y vamos a comenzar allí por el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia se le llama el Pentateuco, que son los libros de la ley. Y vamos a ver también que tienen otro nombre, que es lo que conocen los judíos. La ley contiene relatos sobre la creación del mundo, el diluvio, Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel en Egipto, el Éxodo, la época en que los hijos de Israel pasaron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. O sea, si usted lee esto, esos son los primeros 5 libros. Bueno, ¿qué contienen los primeros 5 libros? Déjenme decirles, los judíos enseñan a sus hijos y a los 12 años tienen que conocer el Pentateuco. Si no, no lo pueden presentar. Normalmente se presentan a los 12 años en lo que es la sinagoga, antiguamente era en el templo. Pero aquí, ahora vamos a ver los libros, pero aquí usted tiene una idea de lo que tratan los primeros 5 libros. Bueno, vamos a ver que el libro de Génesis contiene los relatos sobre la creación del mundo. Ahora también vamos a ver el diluvio, Abraham, Isaac y Jacob, los 3 patriarcas que dieron origen al pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios en Egipto, que tuvo 400 años. 400 años esclavizados, pero 430 años en total, porque acuérdense que allí hubo un tiempo en que los hijos de Israel estuvieron en Egipto y no pasaron por la esclavitud, como fue el tiempo en que José todavía estaba vivo. Ahora, la época del Éxodo, en que los hijos de Israel pasaron el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Hasta ahí vamos a ver en estos primeros 5 libros. Así que yo espero que sea de bendición. Los libros de la ley también registran la ley que Dios dio al pueblo en el monte Sinaí, que rigen las reglas del sacrificio, la adoración y la vida diaria. A la ley también se le llama Torah. Claro, hoy no vamos, bueno, no sé si hoy lo vamos a ver, quizás, pero vamos a ver cuando lleguemos al libro de Levítico todas las leyes que tenía el pueblo de Israel y que tenían un propósito. Primero, dar a conocer que el hombre pudiera entender la santidad de Dios. Ese es uno de los propósitos, que pudiera conocer a Dios, la santidad de Dios. El otro propósito de la ley es que el hombre pudiera entender que él no podía cumplirla porque era imposible. El único que pudo cumplir la ley en su totalidad fue Jesucristo. Y por eso nosotros, por la fe en Cristo, ahora esa ley cumplida la traspasamos a nosotros. Porque para entrar al cielo hay que cumplir la ley de Dios. Déjame ver si me puedo explicar. Entramos por gracia, pero la ley de Dios tiene que estar satisfecha porque por algo la puso. Y como decía el apóstol Pablo, la ley de Dios es mala, no en ninguna manera. Lo que pasa es que por nuestra naturaleza humana nosotros no la podíamos cumplir. No la pudo cumplir tampoco el pueblo de Israel en todo ese tiempo. Pero
uno de los propósitos de la ley fue, en primer lugar, la santidad de Dios, y en segundo lugar, que el pueblo de Israel entendiera que no podía guardar. Y lo tercero, aunque hay más motivos, lo tercero es que el pueblo de Israel entendiera que tenía que venir un Mesías, del cual se habló en todo el Antiguo Testamento. Y ese Mesías precisamente fue el que pudo cumplir la ley. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, digo, no he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Por qué? Porque al Cristo cumplir la ley y nosotros creer en Cristo, ese cumplimiento de la ley es traspasado a nosotros. Y entonces nosotros ahora somos justificados delante de Dios, pero no por guardar la ley, sino por la fe en Cristo, porque es por gracia. Pero acuérdense que Cristo hizo el trabajo por nosotros, por el amor de Dios, Él vivo y cumplió la ley, y entonces nosotros a través de la fe en esa ley la traspasamos a nosotros. Allí también en estos 5 libros se habla de la adoración y la vida diaria. O sea, si nosotros no conocemos la Biblia, no sabemos la importancia que es para Dios nuestra vida diaria. O sea, el venir al templo es bueno, ¿eh? Porque en el tiempo antiguo la gente, cuando no estaba en el templo, estaba en el tabernáculo. Después vino el templo del primero y segundo templo en el que se adoraba. Y después, cuando ya el segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos, pues entonces adoraban a Dios en la sinagoga. Es bueno venir al templo porque el templo fue hecho para que la gente entendiera que había que adorar a Dios. Pero no solamente en el templo se adora a Dios, hay que adorar a Dios en todo lugar, en el trabajo, en la casa, o sea, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. O sea, hay que adorar a Dios. La adoración a Dios no es solamente cuando cantamos o cuando oramos o cuando estamos en el templo escuchando un mensaje. No, la adoración a Dios es un estilo de vida. O sea, yo adoro a Dios cuando yo doy gracias por el día. Le doy gracias porque en medio de la prueba Él está conmigo, en medio de la enfermedad, cuando yo puedo testificar de gracia. Eso también es adoración. Adoración es algo más que cantar solamente, que es parte de la adoración, o que leer la Biblia. La adoración incluye toda nuestra vida, y eso es lo que enseña la Biblia. Y si usted habla con un judío, bueno, ellos conocen también el Pentateuco como la Torá. Los primeros 5 libros también se llaman la Torá de los judíos. Así que ahora vamos a comenzar por Génesis. Bueno, ¿quién lo escribió? Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros. Moisés. Ahora, ¿de qué trata el Génesis? De los comienzos, de la creación, del comienzo de la nación de Israel. O sea, allí comenzó, por lo menos allí cuando Dios llamó a Abraham. Ahora, ¿dónde se desarrolló el tiempo de cuando se escribió Génesis? Fue en Egipto y Canaán, allí, ellos y Canaán. Cuando se escribió aproximadamente entre los años 1450 al año 1400. O sea, cuando sabemos esto tenemos una idea, ¿no?, de lo que tenemos. Fíjense, si por ejemplo el Génesis, aunque el libro más antiguo, voy a hacer un paréntesis, todos los historiadores y todos los exégetas bíblicos, los teólogos, coinciden en que Job es el libro más antiguo. Pero vamos a fijar esta fecha. ¿Cuántos años de escrita tiene la Biblia? Bueno, aproximadamente 3.500 años. Porque estamos hablando aquí del Génesis, quizás unos 50 años antes fue escrito el libro de Job. Pero cuando me preguntan, bueno, ¿cuántos años de escrita tiene la Biblia? Bueno, 3.500 años. Pero si no estudiamos la Biblia, eso no lo conocemos. Porque acuérdense que antes de que Dios diera las tablas de la ley a Moisés y después se empezaran a escribir los rollos, ¿qué cosa estaba? Estaba la palabra oral, la que se transmitía de uno a otro, pero después se comenzó a escribir y esa es la que se mantiene hasta el día de hoy. Pero cuando nos preguntan qué tiempo de escrita tiene la Biblia, 3.500 años aproximadamente. Ahora, ¿para qué se escribió el Génesis? Para demostrar que Dios es soberano y que ama su creación. O sea, fíjense lo importante que es tener una idea de cada libro. O sea, el libro de Génesis trata de los comienzos, ya sabemos que lo escribió Moisés, que fue desarrollado en la tierra de Egipto y de Canaán, aproximadamente por los años 1450 y al 1400. ¿Y por qué no descendiendo? Porque acuérdense que los años comenzaron, por ejemplo, el año 6 iban descendiendo, después cuando nació Cristo, se comenzaron a contar los años ascendiendo, por eso después de Cristo empiezan a ascender el año 1 después de Cristo, el 4, el 10, el año 1000, 2000, ya estamos ahora en el 2016 después de Cristo. Pero antiguamente van descendiendo hasta que llegan al nacimiento de Cristo, que estableció un nuevo calendario, por decirlo así, porque fue la venida del Mesías, el Hijo de Dios. Pero lo importante, ¿para qué se escribió Génesis?
para demostrar que Dios es soberano y que ama su creación. El creador de todas las cosas es Dios. Ahora bien, cuando tenemos este conocimiento, vamos a empezar por aquí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por ejemplo, ¿por qué necesitamos conocer la palabra de Dios? Porque se está distorsionando la palabra de Dios, empezando por los gobernantes y por los que rigen este mundo. Por ejemplo, ¿qué establece el libro de Génesis? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Fíjense qué importante es conocer la Biblia. El matrimonio fue establecido por Dios, creado por Dios, una creación suya. Por lo tanto, el único que puede legislar sobre el matrimonio es Dios. Pero ¿qué está haciendo el hombre? El hombre está legislando sobre el matrimonio. Quiere cambiar las leyes del matrimonio y entonces hoy casarse con dos hombres es normal y casarse con mujeres es normal. Eso no es normal, eso es anormal a la luz de la palabra. Pero fíjense qué importante. O sea, el creador de todas las cosas es Dios, pero el creador de la familia es Dios. Entonces, si yo no tengo ese conocimiento y alguien se empieza a discutir conmigo, bueno, ¿dónde dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Bueno, vamos a Génesis. Dios creó un hombre y una mujer. Otra de las cosas que aprendemos al estudiar la Biblia de esta forma, y claro, esto se estudia más profundamente en la escuela dominical, aquí lo vamos a hacer de una forma concreta, pero que es bueno tenerlo porque el estudio bíblico también es parte de complementar la escuela dominical, o la escuela dominical complementa los estudios bíblicos, pero todo es estudiando la Biblia. Ahora, ¿qué otra cosa aprendemos de Génesis? No solamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, sino que está prohibido la poligamia. O sea, fíjense todo lo que aprendemos solamente en este primer libro. O sea, Dios creó un hombre y una mujer, no creó un hombre con 6 mujeres, o no creó una mujer con 6 hombres, no, la poligamia es antibíblica. Dios no la ordenó. Ahora, usted dice, bueno, ¿y por qué el pueblo de Israel la practicó? Porque se contaminó por las naciones vecinas, porque todos practicaban la poligamia. Por ejemplo, ¿qué enseñan los musulmanes? Que cuando la gente se inmola, por eso se inmola tanta gente, van a vivir eternamente con 70 vírgenes. Pero eso es completamente antibíblico. Porque en el reino de los cielos dice la Biblia que vamos a hacer como los ángeles, no nos vamos a casar y dar el casamiento. Pero el libro de Génesis establece estas dos cosas y más importantes: que el creador de todas las cosas es Dios, que el matrimonio entre un hombre y una mujer, que la poligamia no se puede realizar porque está en contra de lo que Dios estableció. Y lo que Dios estableció, hermano, no lo podemos cambiar. Entonces, cuando vemos esto, entonces es importante conocer la Biblia, por lo menos tener una idea, porque a usted le pueden preguntar dónde dice la Biblia, dónde enseña la Biblia esta cosa. Usted tiene que tener una idea, bueno, lo dice en tal libro, y quizás que usted se aprenda algunos versículos, sería muy bueno. Ahora bien, vamos a ver el resumen de los capítulos. Los capítulos está la creación, caída y diluvio, los capítulos del 1 al 2. Ahí están, en el capítulo 1 hasta el 1 habla de la creación, y el capítulo 2, entonces en el capítulo 3 la caída, y después llega hasta el 11 con el diluvio, porque la maldad se aumentó, ¿cómo se llama? La violencia, la corrupción, y por causa de la violencia vino el diluvio. Después, y también allí está lo de la torre de Babel, por supuesto. Ahora, allí en el capítulo 11 al 25 está la historia de Abraham. El capítulo 12 se llama Abraham, de ahí de uno de los caldeos. ¿Y por qué empieza en el 11? Porque al final del 11 es donde se narra que Abraham vivía en uno de los caldeos, de allí fue llamado. Entonces fue llamado sin saber a dónde iba, ni conocía tan siquiera el nombre de Dios. Pero fíjense, Abraham vivió en un mundo pagano, en un mundo donde no se adoraba al verdadero Dios, pero él nunca lo hizo. Porque Dios lo tenía ahí en su corazón. Él sabía que había algo que no era, que aquello no agradaba. Había algo superior. Por eso Dios conocía su corazón. Déjenme decirles, se han dado casos ahora actualmente con misioneros, y yo lo he dicho creo que otras veces. Por ejemplo, han llegado a una tribu, porque déjenme decir, en todas las partes del mundo adoran a algo superior. A veces adoran el sol, a veces adoran la lluvia, a veces adoran la luna, a veces adoran un árbol, a veces forman una imagen, pero siempre adoran a algo como superior al hombre, al que hay que rendirle pleitesía, o hay que rendirle adoración, o que les puede ayudar. Bueno, se cuenta que ha habido misioneros que se han encontrado, por ejemplo, a uno de esas tribus salvajes, a uno que siempre estuvo esperando, que nunca participó de aquello. Y cuando llegó el misionero, dice: a usted el que yo estaba esperando. O sea, Dios de alguna forma, la soberanía de Dios, la maravilla de cómo Dios conoce un corazón. Y ahí llegó el misionero y le predicó a aquella persona, y fue quizás la primera convertida, o el primer convertido que Dios usó para poder llevar el orden. Así que ahí está el llamamiento de Abraham y de Isaac y de Jacob. Ahora bien, ¿es importante esto? Sí, les voy a decir por qué. Miren,
si nosotros no tenemos la idea completa de que los patriarcas que Dios estableció fueron Abraham, Isaac y Jacob, tenemos un gran problema. Porque de allí surge la nación de Israel. Y de allí surge la adoración al único Dios verdadero. Y de allí vino el Mesías. ¿Qué pasa? Que los musulmanes no le dan ninguna categoría, ninguna calidad a Isaac, sino que dicen que Dios bendijo a Ismael y no a Isaac. Porque si tienen que ver con Abraham, aunque aceptan a Abraham, pero Isaac no, acuérdense que Abraham, Isaac y Jacob dan origen a la nación hebrea, a la nación de donde vino el Mesías, del único Dios verdadero. Así que es importante, porque eso lo aprendemos en el libro de Génesis. O sea, Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios le dijo, no te voy a dar descendencia de Ismael, aunque Dios bendijo a Ismael. Eso es bíblico. Y por eso las naciones árabes son naciones ricas. Y lea la Biblia para que usted vea en detalle. Dios hubo una bendición especial para Ismael. Pero la bendición, vamos a decir, preferida de Dios, escogida de Dios, fue que de Isaac, de Abraham y de Jacob iba a venir su pueblo. Y de ahí iba a venir el Mesías. El Mesías no vino por la descendencia de Ismael. El Mesías vino por la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjense qué importante es eso. Porque si no, entonces nos pueden confundir. Porque es verdad que Ismael tuvo su bendición, pero de ahí murió el Mesías. Ni de ahí surgió ni de ahí surgió el pueblo de Israel. De ahí surgieron las naciones árabes, que tristemente hoy en día la mayoría, yo diría más del 95%, son enemigas de Israel. Así que es muy importante que conozcamos esto. Y lo otro que tenemos aquí en el resumen de los capítulos de Génesis es la historia de José, ¿verdad? Es maravillosa. La historia de José comienza en el capítulo 37. Cuando usted empieza a leerla, yo estoy seguro que si usted empieza esta noche, quizás usted la ha leído, y espero que sí, pero si usted nunca la ha leído y la empieza esta noche, usted no se va a acostar, posiblemente hasta que no termine, porque es una historia maravillosa. Se han hecho buenas películas, muy buenas, otras quizás no tan buenas, pero se han hecho series. Pero ¿quién fue José? El que Dios escogió precisamente para preservar a su pueblo. Un hombre que amaba a Dios, que no se corrompió a pesar de que fue traicionado por su familia, vendido como esclavo a Egipto, vendido en la plaza pública. Después fue a la casa de Potifar, allí le levantaron una calumnia. Por ser fiel a Dios fue enviado a la cárcel, se siguió manteniendo fiel. Allí interpretó el sueño del copero y del panadero. El copero fue restituido, se olvidó de José, pero eso nos muestra la fidelidad de este hombre. Y después sabemos la historia que José llegó a ser el segundo después de Faraón. Pero ¿por qué es importante José? Porque por José no pereció el pueblo de Israel. Si no hubiera perecido. Claro, uno hubiera dicho, bueno, Dios hubiera usado otra vez, así como usó José. Porque el pueblo de Israel no iba a perecer, porque Dios lo iba a guardar. Pero acuérdense que hubo un hambre de 7 años. Y José fue el instrumento. Eso nos enseña que tú y yo podemos ser instrumentos en este tiempo para llevar un mensaje. En este caso, José alimentó a su pueblo, preservó a su pueblo, pero nosotros en este tiempo podemos llevar el alimento espiritual. Preservar lo poco de bueno que tiene este mundo, por eso somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal, acuérdense que un poquitico a la comida da el sabor. Bueno, nosotros somos esa sal, nosotros somos los que vamos a preservar las generaciones venideras, así como José preservó a su pueblo y fue un instrumento. Así que todo eso lo aprendemos, y esto está en resumen, simplemente con conocer qué enseña el libro de Dios. Y entonces vamos a ver ahora, creo que viene el versículo clave, y estableceré mi pacto entre mí y ti, que está hablando Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Ahora, hay algo muy importante aquí. Dios estableció un pacto con Abraham y dice, para después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, y el de tu descendencia después de ti. O sea, el pacto de Dios, los pactos de Dios no cambian. El pacto de Dios es perpetuo. Ahora, ¿con quién fue el pacto de Dios? Con Abraham, el padre de la fe. Y claro, de Abraham salió Isaac, y de Isaac salió Jacob, y de ahí salió la nación hebrea. Dios hizo un pacto perpetuo con Israel, porque de Israel vendría el Mesías, y en ti serán benditas todas las naciones. Cuando Dios le dice a Abraham esto, era porque como el Mesías iba a venir, es verdad que en Cristo son benditas todas las naciones.
pero es el pueblo más odiado del mundo, inclusive por los países llamados, entre comillas, cristianos. Odian a Israel. ¿Por qué? Yo lo he dicho muchas veces, porque odian a Dios, porque desconocen la palabra de Dios. Hermano, si yo no hablo como tengo que hablar de Israel, tengo un gran problema. Desconozco la palabra de Dios y desconozco cuánto ama Dios a Israel. Dice, con amor eterno te he amado. O sea, Dios ama a Israel a pesar de todos sus pecados, por los cuales ha tenido que pagar hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy no ha aceptado el Mesías. En total lo va a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Pero sigue amando a Israel. ¿Por qué? Porque de ahí vino el Mesías. Así que esto es un pacto perpetuo. Israel lo quieren desaparecer de mano, pero ¿saben qué? Nadie va a poder hacerlo. Así que este es el resumen del libro de Génesis. Fíjense que es importante conocer estos libros. Entonces, cuando los conocemos, hermanos, esto nos capacita. Y es una capacitación no para enorgullecerse, sino para que humildemente digamos, Señor, permite que yo pueda detener esto para que yo con humildad, con dependencia de ti, la pueda enseñar a otros. Gracias porque yo puedo aprender esto. Todavía tenemos la libertad, amado hermano, de enseñar la Biblia. Va a llegar el momento en este país en que no va a ser tan fácil, pero si nos las aprendemos bien ahora, si aprovechamos bien los estudios bíblicos, aprovechamos los pueblos dominicanos, aprovechamos los mensajes, hermanos, eso nos va a preparar para que cuando llegue la tormenta, la persecución, nosotros no entendamos. Así que ahí está el resumen del libro de Génesis. Ahí tenemos Éxodo, ¿verdad? Bueno, también los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. ¿De qué trata eso? La liberación de la esclavitud. ¿Es importante? Claro que sí. ¿Quién es el único que puede libertar de la esclavitud? Dios. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Porque en este caso fue la liberación de la esclavitud, vamos a decir, física, que estaba pasando el pueblo de Israel en Egipto. Pero ahora tenemos una liberación aún más hermosa y aún de más importancia, que es la liberación del pecado. Porque dice Cristo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué aprendo de eso? Que en Cristo soy verdaderamente libre. Porque en Éxodo y en toda la Biblia se está haciendo un enfoque al Mesías. La primera profecía mesiánica está en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer vendrá uno que herirá en la cabeza a la serpiente, y la serpiente le dirá en el calcañar, que todos coinciden que es cuando le crucificó, que creía que iba a haberlo vencido, y Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Pero esta liberación de la esclavitud me enseña algo a mí. No solamente la aprendo como un hecho histórico de que Dios sacó a su pueblo de Israel con gran poder, prodigio, con aquellas 10 plagas, con todo eso, sino que también el Mesías, el Cristo, hoy me libera pero de la esclavitud del pecado. Porque es que toda la Biblia está unida. Fíjense, la Biblia me habla de un pueblo, Israel. La Biblia me habla de un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Pero me habla de un Mesías, Cristo. Y me habla de un pueblo también injertado, que es la iglesia. Y también me habla de la obra del Espíritu Santo. Pero usted no puede desligar eso, todo eso está unido aquí en la Biblia. Porque la Biblia fue inspirada por Dios, por su Santo Espíritu. Porque fue que Dios usó, porque Dios se manifiesta en las personas. Cuando entiendo eso, entiendo la importancia de todo lo que contiene la Biblia. Así que ahí la liberación de la esclavitud. ¿Dónde ocurrió todo eso? Bueno, en Egipto y Canaán, aproximadamente, más o menos como en Génesis, el 445 al 440 antes de Cristo. ¿Para qué se escribió el libro de Éxodo? Para presentar la fidelidad de Dios a su pacto y de darle las normas para un sano y presentar la fidelidad de Dios a su pacto. O sea, Dios había hecho un pacto con Abraham. El pueblo se había revelado y por lo tanto tuvo que pasar por la esclavitud. Pero este Éxodo nos enseña, cuando Dios lo liberó, que Dios preserva la fidelidad al pacto que había hecho con Abraham, el padre de la fe, un hombre humilde, que cometió sus errores. O sea, no estaba exento de errores. Y déjenme decir, una de las evidencias que tenemos de que la Biblia es palabra de Dios es que nunca ocultó los pecados de ningún líder, ni de ningún patriarca, ni de ningún profeta, ni de ningún apóstol. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Claro, también la evidencia de que todo lo que ha dicho se ha cumplido y se cumplirá y se seguirá cumpliendo, que es la única que puede transformar el alma, el corazón, la mente, los sentimientos, porque es como una espada que penetra de los juicios. Pero el libro de eso nos presenta la fidelidad de Dios a su pacto y brindarle a Israel
las normas para un sano vivir. Vamos a ver los resúmenes de los capítulos. Bueno, del 1 al 7 se habla de Moisés, de su llamamiento. Del 7 al 13 están las plagas, las 10 plagas. El número 10 fue el número de pruebas, ya leímos un estudio sobre eso. Y hasta la 10ª plaga, después de la muerte de los primogénitos, no fue liberado el pueblo. Y esto lo que hizo fue endurecer el corazón ya endurecido de Faraón. Porque cada plaga lo endureció en más. A tal grado que cuando dejó ir al pueblo, la última plaga, después lo consiguió y allí pereció en el mar Rojo. Entonces está el Éxodo del 14 al 18, el cruce milagroso del mar Rojo. Y déjenme decirle que hay algo aquí que quiero decirles. A veces se quiere presentar los milagros de Dios como algo que pudo haber sido. Y yo le digo en algunos comentarios cosas asombrosas de que pasaron por una parte que estaba bajita. Hermano, si usted lee la Biblia, léasela, leerla. Dice que cuando ellos pasaron el mar, tenían por paredes a ambos lados. O sea, había agua aquí, había agua aquí. Era como si fueran pasando por un acuario. O sea, los peces llegaban y se quedaban. O sea, no pasaban. Este es un milagro. El milagro no tiene explicación, hermano. Porque he leído, inclusive de comentaristas bíblicos, cada explicación que van acá y entonces no estoy dejando el poder de Dios. Porque si eso era posible, de una forma de que hablará que viene un viento, que lo fue enviado por Dios, pero se debe dividir de esa forma nunca. Porque, por ejemplo, en Francia, a veces el mar se ha retirado varios kilómetros. Eso no fue lo que sucedió en el mar Rojo. Fue dividida en 2 lados. Había agua aquí y agua aquí. Hay un lado que ellos pasaron pero cerca y después cuando fue a pasar el ejército de Faraón pereció porque el mar subió. O sea, los milagros de Dios, y eso está en toda la Biblia, desde el comienzo, desde el Génesis, el Apocalipsis, usted no le puede dar explicación humana. No la hay. Explíqueme cómo Cristo resucitó a Lázaro después de 4 días. Explíqueme el cruce del mar Rojo. De una forma que yo pueda entender. No podemos entender un milagro. El milagro es un milagro, algo que nuestra mente no puede explicar. Es por el poder de Dios y que el poder del hombre no puede. Así que ahí están las plagas, está el Éxodo y está la ley dada por Dios. Ya, allí está. Entonces los versículos del 25 a 40 está el tabernáculo de la adoración. Allí se estableció el tabernáculo con un propósito, que el pueblo de Israel entendiera que había que adorar al único de los dioses. Y cada, no vamos a darnos duda del tabernáculo, pero cada símbolo del tabernáculo estaba mirando precisamente al Mesías. Y había como un ritual que tenía un propósito. Que el problema del ritual no era el pecado, el problema es que después el ritual se convirtió en un acto de adoración por los sacerdotes, entonces ahí sí tú había pecado. Pero el ritual tenía un simbolismo. Y lo voy a poner un ejemplo, vamos a tener una cena. La cena, el vino representa o simboliza la sangre, el pan simboliza o representa el cuerpo, pero nosotros no adoramos ni la copa ni el pan. O sea, no podemos hacer de eso algo como un fetiche, ¿no? O sea, aquellas ceremonias que se hacían establecidas por Dios en el tabernáculo para adorar tenían un propósito, que la gente conociera cómo era Dios y también que el Mesías que había de venir iba a cumplir aquellas cosas que ellos ahora no pueden. Y ahí tenemos el versículo clave que está: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros cuando Dios le dice, vete allá a Faraón. Pero fíjense qué nombre para Dios, esto fue lo dijo Pablo en los nombres de Dios, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Claro, cuando él llegó le dijo, oye, yo vengo enviado por Dios para sacarlos de ustedes, y después también fue al Faraón. Acuérdense que en este tiempo el pueblo de Israel al principio no recibió a Moisés. O sea, hubo oposición. Eso revela la mansedumbre de Moisés. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Bueno, dice la Biblia que no hubo hombre más manso que Moisés. Y claro, que cometió sus actos que primero me gusta mansedumbre, y yo lo sé, pero era un hombre manso, porque soportar a aquel pueblo. Y ustedes tienen una historia de cuando yo le digo, y eso era para demostrar quién era Moisés, oye, voy a destruir tu pueblo y voy a hacer de ti una nación grande. Digo, no, Señor, no lo hagas, porque las naciones van a decir que sacaste a tu pueblo de Egipto para hacerlo crecer. Dios no lo iba a hacer, pero Dios quería demostrar algo, quién era Moisés. Y fíjense, si Moisés fue, claro, eso va a estar en el libro de Deuteronomio, es importante que fue el único hombre que fue sepultado por Dios. Nadie lo sepultó, Dios lo sepultó. Fue bendición, pero fue un hombre grande con sus errores, que fue un hombre grande. Eso quiere decir que nosotros, aunque tengamos errores, podemos ser usados por Dios y no. Bueno, ahora tenemos el libro de Levítico, ¿verdad?
Así que tenemos también escrito por Moisés de qué trata, de la ley y el sacrificio. Y se